Vale, vamos allá, que empezamos. A ver si puedo importar la clase que teníamos. Qué maravilla. Documentos. Clase. Vale, vamos a ver si ya podemos de una vez. Entonces, ya está grabando toda la pesca, ya puedo escribir. Vale, pues imaginaros lo que os decía, que yo quisiese saber cómo cambia mi función desde aquí, por ejemplo, hasta ahí. ¿Vale? Es decir, o vamos a hacerlo más fácil, desde aquí hasta aquí, desde el 0,5 hasta el 0,1. ¿Cuánto ha subido? ¿Se ha subido mucho? ¿Se ha subido poco? ¿Cómo ha subido? Entonces, ¿qué es lo que haríamos? Lo primero que se hace, la forma más sencilla, es fijarte en este punto y en este punto, ¿vale? Entonces, mirad, lo que haría es, mido cuánto he recorrido en la X. Fijaos que en este caso es el incremento de X que se pone así, un incremento de X sería 0,5. ¿Por qué? Porque sería 1 menos 0,5, ¿vale? ¿Y cuánto han subido en la Y? Pues vaya, hombre. Pues habría que ver. Habría que ver el valor. Espera, voy a quitar esta guarrería de aquí. Habría que ver el valor que toma este aquí y este aquí, ¿vale? Este aquí es 1, vale. Pues lo pongo. Este recuerda que la función x cuadrado. Y el 0,5, que es el que he cogido, sería 0,25 aquí, ¿vale? Pues entonces aquí habría subido 1 menos 0,25, que son 0,75. Es decir, cuando yo he avanzado aquí 0,5, aquí he subido 0,75. ¿Estamos de acuerdo? Eso, para compararlo, lo que se hace es lo que se llama la tasa de variación media. Es decir, sería el incremento en la Y entre el incremento en la X. Es decir, 1 menos 0,25 entre 1 menos 0,5. Y eso me da un número que me dice cuánto ha subido. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vale? Sería cuánto ha subido desde aquí hasta aquí. Esa línea de ahí. La voy a poner en rojo porque esta es importante. Esta línea de ahí. ¿De acuerdo? ¿Vale? Estudio el principio, estudio el final y me da un numerajo. Lo que dé 0,75 entre 0,25. ¿Vale? Lo que sea. Esa es lo que ha subido. Luego, si quisiese entre otros dos, pues salía de aquí a aquí y le estudiaré entre dos puntos cualesquiera. ¿De acuerdo? Lo importante es que solo me preocupo del principio y del final. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo? No sé qué ha hecho entre medias. Es decir, si por ejemplo mi función entre medias, en vez de hacer esto, hiciese esto, pues le daría igual. La tasa de variación media es la misma. ¿Estamos de acuerdo? Porque solo se preocupa de dónde estás y a dónde has llegado. ¿Cómo lo has hecho? Me da exactamente igual. La tasa de variación media no se preocupa de lo que haces entre medias. ¿Estamos de acuerdo? Solo se preocupa de la posición inicial y la posición final. ¿Vale? ¿Está claro eso? ¿Sí? Sí. La tasa de variación media es lo que os decía, la comparación de lo que has subido entre lo que has avanzado en ese trozo. O sea, sería, si queréis verlo así, sería esto. Incremento de Y entre incremento de X y me da la tasa de variación media de ahí a ahí, lo que ha cambiado, ¿vale? Lo que te digo es, ¿cuál es el problema? Que la tasa de variación media le da exactamente igual lo que la función haga entre medias. Es decir, si mi función hace así, por ejemplo, eso no me lo va a decir. ¿Vale? Es lo que te digo, él se preocupa de ¿cuánto has tardado de Madrid a Barcelona? 8 o 7 horas. ¿A qué velocidad media? Pues velocidad media de 80 km por hora. ¿Ha sido siempre 80? No. A veces me habré parado a tomar un café, pero luego me he puesto a 140, luego de repente yo sé, y eso la tasa de variación media no me lo estudia. No lo hace en el instante, ella hace el cómputo global. Es como te dices, salí de casa con 20 pavos y he vuelto con 5. ¿Cuánto ha gastado? 15. ¿Cómo lo ha gastado? No lo sé. No sé si ha gastado 15 de golpe o ha sido gastando 1 euro, luego 2, luego 5, luego tal. No te dice nada de eso. ¿Qué me interesa? Algo, una herramienta que me diga precisamente lo que he ido haciendo entre medias en el camino. Eso es lo que me interesa. Es decir, a mí no me interesa esto, que es una chusta. A mí lo que me interesa es algo que me diga que desde aquí hasta aquí, en cada instante, a ver si soy capaz de ponerlo, en cada puntito, quiero que me vaya diciendo lo que he ido haciendo. No me digas lo que he hecho al principio y al final. Dime lo que he ido haciendo en cada punto, de forma instantánea. Esa es la historia. Eso es lo que yo quiero, ¿vale? O sea, es decir, no quiero lo que ha pasado de aquí a aquí. Vamos a ver si lo pongo otro color.
Yo no quiero esto de aquí, lo que ha pasado de aquí a aquí. Quiero lo que ha pasado en este punto, y en este punto, y en este punto. En cada punto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Entiende eso? O sea, es decir, la tasa de variación instantánea no me mola porque no le importa el cómo. El cómo no le importa. Solo desde dónde y hasta dónde. Se acabó. Y yo quiero saber el cómo ha llegado. Eso es el inicio de toda esta historia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Está claro? Bien, pues ¿qué es lo que vamos a hacer? Fijaos. Si yo tengo aquí un incremento de X, ¿vale? Que es lo que hemos estudiado, que hemos dicho que era esto de aquí. Hemos dicho que era esto de aquí. Y aquí tengo un incremento de Y. Si yo lo que quiero es en cada punto, lo que me interesa es este incremento de X cada vez ir haciéndolo más pequeño. ¿Para qué? Para que estudie lo antes posible. Es decir, en vez de estudiar Madrid-Barcelona, voy a hacer Madrid-Zaragoza y luego Barcelona. Y en vez de eso voy a hacer, yo qué sé, Madrid-Alcalá, Zaragoza-Barcelona. Es decir, voy a ir cada vez estudiando más puntos de ese medio. ¿De acuerdo? Es decir, voy a ir haciendo cada vez el incremento de X más pequeño. Esa va a ser la idea. ¿De acuerdo? ¿Cuánto de pequeño? Lo máximo que puede. Veremos ahora qué es. ¿Cómo hacemos eso? Voy a cambiar un poco la notación para llegar a la fórmula. Vamos, voy a quitar todo esto de aquí. Entonces, fijaos, yo parto de el punto de 1 de partida. Le voy a dar nombres generales, que va a ser este que le voy a llamar X sub 1. ¿Vale? Y me voy a ir al punto 2, que hemos dicho que era, o sea, es esto de aquí. Al punto 2, que era este, que le voy a llamar X sub 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? A la distancia que hay entre medias, a esto lo voy a llamar H. Es decir, si esto es 0,5 y esto es 1, pues 0,5. Si esto es 8 y esto es 10, pues 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y a este X sub 2, fijaos que con esa notación, y aquí viene la historia, cuidado, le puedo llamar X sub 1 más H, ¿no? Yo digo, esto es un 5 y esto es un 8. ¿Qué más me da decirte? ¿Que estoy en el 8 o que estoy en el 5 más 2? Perdón, en el 5 más 3. ¿Me explico lo que quiero decir? ¿Lo veis? ¿Sí? De tal manera que fijaos, y esta es la notación, esta es la clave, la notación. Fijaos, esto es x1, por tanto, esto de aquí, ¿quién será? F de x1. ¿No? Y este de aquí arriba será, vaya hombre, este de aquí arriba será F de x1 más h. ¿Sí? Es otra notación. O sea, en lugar de llamar a esto 8, lo llamo 5 más 3. Y a esto, en lugar de f de 8, f de 5 más 3. Ahora veréis por qué. ¿Vale? ¿De acuerdo hasta ahí? Por tanto, fijaos. Aquí, si yo esto lo sigo extendiendo, hasta aquí, ¿vale? Hemos dicho que aquí tengo incremento de I. En este caso será f de x sub 1 más h menos f de x sub 1. ¿Vale? O lo mismo, si esto es un 5 y esto es un 8, pues 8 menos 5, 3. Este menos este. ¿De acuerdo? ¿Lo vais siguiendo hasta ahí? ¿Sí? Y recordad que h es la distancia que hay aquí. Que si cogiese este valor, sería otra h, si cojo este valor, otra h, otra h y otra h. ¿Vale? ¿Lo veis todos? No veo lo de suffix. O sea, lo de fx ¿Esto? sub 1 más h menos fx. Ah, esto de aquí, claro. Imagínate que esto es... Bueno, no imagínate. Esto es 0,25 en nuestro caso y esto es un 1. ¿Cuánto mide esto? 1 menos 0,25. Si esto es... ¿Ves por qué esto es f de x 1 o no? Sí, pues si esto es f de x1 y esto es f de x1 más h, sí, de forma general, olvídate los números, ¿cómo mido yo esto? Pues esto de aquí menos este de aquí. El final menos el inicial. Eso es lo que me da el incremento de I. ¿Sí? ¿Vale? ¿De acuerdo hasta ahí? Entonces, si ya esto lo hago la tasa de variación media, fijaos. Voy a partir de lo más cutre. Tasa de variación media, que se escribe así. Incremento de I entre incremento de X. Vale, incremento de I.
f de x1 más h menos f de x1. Incremento de x, h. Hemos dicho que el incremento en la que el incremento aquí abajo era h. ¿De acuerdo? ¿Eso está claro? ¿Eso está claro? Y esto me da un trozo, principio final. ¿De acuerdo? ¿Está claro eso? ¿Qué me interesaría a mí? A mí no me interesa que esta h mida 5. Es que no me interesa porque es muy grande. A mí lo que me interesa es que esta h sea lo más pequeña posible. O sea, a mí me molaría mogollón que mi estudio fuese desde aquí hasta ahí, hasta el punto del instante siguiente. Es decir, que mi h fuese un trocito de ahí, que casi no lo puedo ni ver, súper pequeño. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí? De hecho, ¿cuánto me molaría que fuese la h? ¿Cuánto queríamos? O sea, si yo quiero un instante y quiero justo el siguiente, la h, lo más pequeño, ¿cuánto me molaría que fuera? 0,1, por ejemplo, y 0,001 y 0,0000001 sería perfecto, ¿no? ¿A qué tiende esa h? ¿A qué valor tiende? A 0. Es decir, me encantaría que la h fuese casi 0, casi nada. No 0, porque entonces no me he movido, pero casi nada. Y el h tiende a 0, ¿a qué os suena? ¿Qué herramienta hemos utilizado que utiliza el x tiende a? Los límites. Es decir, fijaos, si yo cojo a esto y digo, vale, esto es una guarrería, porque me están mirando del principio al fin, pero si a esto yo le pongo un límite y le digo, ¿ese límite qué quiere decir? El límite quiere decir que mi h va a ser casi 0. Va a ser casi 0. Es decir, me he movido casi nada. Yo voy a saber el coche cuando está arrancando en mi puerta y cuando lo estoy sacando del aparcamiento. Y cuando da, es casi nada. En un instante. Esto de aquí es la derivada. Eso es la derivada. Es un cambio estudiado en un intervalo de tiempo o en un intervalo súper pequeño, tan pequeño que no existe en la vida real. Es un límite. Es una tasa de variación media súper ajustada. ¿Me explico? ¿De acuerdo? Es decir, me está estudiando el cambio, pero el cambio en un instante. Esa es la movida. Esto estudia el cambio, pero no en un instante, sino en un periodo súper largo. No se preocupa de lo que hay entre medias. Aquí estoy estudiando el cambio, ahora os pongo la fórmula. Aquí, 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 en todos los puntos de ahí, en todos. No lo que ha pasado al principio y lo que ha pasado al final. Estoy sabiendo en cada instante qué es lo que ha hecho el coche. Si se ha parado, se ha arrancado, si iba a 18,1 kilómetros y luego va a 18,3. En todos los instantes lo estoy sabiendo. Esa es la movida. ¿Me explico? ¿Lo que quiero decir? ¿Se entiende el asunto? A ver, dudas al respecto. Esa es la idea. Entonces, esto de aquí, ese límite es la derivada. Por eso hemos estudiado antes los límites. Aunque ya no lo vais a calcular con esta fórmula, sino que hay otra fórmula más fácil, pero porque con el concepto, sin el concepto de límite, esto no existe. Y si esto no existe, esto es una tasa de variación media. No es la derivada. Es decir, si no hay límites, no hay derivada. ¿De acuerdo? Nos quedaríamos en qué ha pasado al principio, qué ha pasado al final. Y se acabó. Y no sabríamos hacer qué pasa entre medio. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, del signo de este límite depende qué. O al revés. El signo de este límite me dice si la función crece, la función decrece, la función tiene un máximo o un mínimo. Todo eso me lo va a decir el signo de ese límite que yo hago. Veremos, y lo que os digo, os haremos hoy alguno, pero no vais a hacer las derivadas como vamos a hacerlas hoy. Las vais a hacer con una tablita que es mucho más rápido. Y es lo que os van a pedir. No conmigo, sino en cualquier lado. ¿De acuerdo? Pero es interesante, por lo menos que sepáis el concepto de derivada. Entonces, fijaos. Imaginaos que yo quiero saber cuánto es la derivada. Por ejemplo, mi función es x. ¿Vale? Y quiero saber esa x cómo cambia. ¿Vale? Quiero saber cuál es su derivada. Entonces, ¿qué es lo que haría? Hacer este límite. Fijaos que este límite me dice, haz f de x más 1. Bueno, x1 más 1, ¿vale? Si esto fuese un 8, ¿aquí qué ponía? F de 8, ¿cuánto es?
8, el de 10, 10, el de 1000, 1000. Pues es x más 1 más h, aquí pondré x sub 1 más h, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Y si es f de x sub 1, pues pondré x sub 1. Es decir, en este caso, sustituyo por lo mismo. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? ¿No? Ahora, lo que te digo es, para hacer la derivada, yo lo primero que tengo que hacer es sustituir en la función por este valor, todo esto de aquí, y por este valor de aquí. O sea, esto y esto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como mi función es la x, si aquí pongo un 5, aquí pongo un 5. Si aquí pongo un 20, aquí pongo un 20. Si aquí pongo un x1 más h, aquí pongo un x1 más h. Porque en este caso, si fuese 2x, pues sería 2 por. Si fuese al cuadrado, pues lo elevaría al cuadrado. La orden aquí es déjalo como está. ¿Vale? Ahora haremos con otras. 2x, pues multiplicar por 2. Bien. Y entonces yo digo, a ver cuánto es la derivada de esto. Hago el límite cuando h tiende a 0 ¿de quién? De f de x1 más h, que me ha dado x sub 1 más h. Me ha dado esto. Menos f de x sub 1, que me ha dado x sub 1. Lo tengo aquí. Partido por h. ¿Vale? ¿De acuerdo? Aquí para abajo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Todo el mundo? ¿Sí? Si yo hago esto, me queda el límite cuando h tiende a 0 de x sub 1 más h menos x sub 1 partido de h. Esto se me va. Y me queda límite cuando x tiende a 0 de, cuando h tiende a 0 de, perdón, h entre h. ¿Cuánto es h entre h? H entre h es 1. ¿Cuánto es el límite cuando h tiende a 0 de 1? 1. Efectivamente. La derivada de x es 1. Y vamos a ver qué información saco de ahí. Pero la derivada de x es 1. ¿Vale? La voy a representar. Bueno, se puede representar a mano alzada. ¿Lo veis? Primero, esto es positivo siempre, ¿no? No depende de x. Si la derivada es positiva, ya lo veremos, quiere decir que mi función siempre sube, nunca va a bajar. ¿De acuerdo? Y segundo, me dice que el cambio es constante. ¿Qué quiere decir? Que si en una hora ha aumentado 2 kilómetros por hora, de la hora 1 a la 2 habrá aumentado 2 kilómetros por hora. Y de la 2 a la 3 habrá aumentado 2 kilómetros por hora. No es de la 1 a la 2, 2 kilómetros, de la 2 a la 3, 8 kilómetros. O sea, no va acelerando. Es constante el aumento. ¿Estamos de acuerdo? En el mismo periodo de tiempo aumenta la misma cantidad siempre. ¿Me explico? Si yo solo represento, efectivamente, tiene razón. Mirad. Si yo esto lo represento, esa función y igual a x es una recta que es, bueno, se me ha torcido un poco, a ver si soy capaz. Más o menos. ¿Qué es esta? Más o menos esta, ¿vale? Más o menos. No está del todo bien, pero bueno. Sería esa. Primero, de izquierda a derecha. La función siempre sube. Siempre. No en ningún momento hace así. ¿Estamos de acuerdo? Siempre sube. Por eso la derivada siempre es positiva. Ahora, vamos a ver. Si yo aquí me muevo 1, ¿cuánto he subido aquí? 1, ¿no? Voy a moverme aquí lo mismo. Y si aquí me muevo 1, ¿cuánto he subido? 1. Y si me muevo 1, 1. Y si me muevo 1, 1. Es decir, siempre subes 1 para el mismo cambio. Eso no quiere decir que sea constante. ¿Me explico? ¿Sí? Ahora veremos un caso en el que no. ¿Se entiende eso hasta ahí? ¿Lo veis o no? O sea, es decir, porque veremos que, por ejemplo, os lo anticipo, ya lo veréis el próximo día. Si mi función es x cuadrado, su derivada, ya veréis por qué, es 2x. Ahora no hace falta que lo sepáis. ¿Qué quiere decir eso? Aquí ya no es siempre 2. Depende del valor de la x. De hecho, si la x es menos 5, ¿qué signo va a tener la derivada? Negativo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo veis? Bueno, o sea, es decir, no siempre la derivada es un número y sigue constante. Es un número para esta función. Para otras funciones será otra cosa. ¿Me explico lo que quiero decir o no? ¿Sí? Esa es la historia. Entonces, ¿qué es lo que haremos? Esto no vais a tener que hacerlo con el límite.
hay una tabla que os daré de derivadas que te dice, cuando tengas esta función, la derivas así. Cuando tengas esta función, la derivas así. Y es ir aplicando las derivadas, ¿de acuerdo? Porque no se utiliza el límite normalmente, salvo que sea necesario. Y en vuestro caso, algún problema de la EVA, o en algún caso, yo creo que a lo mejor de 40 problemas, 2, habría que aplicar el concepto de límite de derivada, ¿vale? Y yo no sé si eran ni siquiera, creo que eran modelos de examen, no eran el examen que cayó tal cual. Para los demás, en la inmensa mayoría, lo que hay que saber y lo que vamos a trabajar ahora hasta que acabe el curso ya casi, es a derivar y operar bien la derivada. Derivar no es difícil. Lo difícil es operar bien. O sea, es decir, cuando yo hago la derivada, que va a ser saberse la tabla, y la vais a saber porque son 8 cosas que la vais a hacer y al utilizarla te la aprendes, el problema es cuando ya he hecho la derivada me queda un amasijo de números y de letras que yo tengo que convertir en algo más o menos legible. Y ahí hay que coger una potencia, pasar la raíz, bajar al denominador, hacer ese tipo de operaciones que las tendréis un poco en el olvido. Eso es lo más complicado, pero no el concepto de derivar, porque derivar al final sí sale un tostón, pero el problema es operar, ¿vale? Esa es la historia, ¿de acuerdo? Más o menos, por ejemplo, hago la de... Voy a hacer un momento la de x cuadrado, la hago yo. Imaginaos que tengo x cuadrado, ¿vale? Yo voy a hacerlo con el límite cuando h tiende a 0 de... Esto por lo menos una vez en la vida conviene que lo hagáis. Imaginaos, tengo esto, vale. Pues ahora hago f de x sub 1 más h, que sería x sub 1 más h, ¿qué? Al cuadrado, porque esta está al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Y f de x sub 1, que sería x al cuadrado. Pues sería límite cuando h tiende a 0 de x sub 1 más h al cuadrado menos x al cuadrado sub 1 entre h. Hago la identidad notable. Voy más o menos rápido porque esto se me va, ¿vale? Y yo os diría ahora, vamos a ver. Fijaos, voy a hacer, y ahora sí, voy a hacer este límite. Antes de hacer el límite, ¿se puede simplificar algo? ¿El qué? Una h, ¿no? Es decir, aquí hay un bloque, aquí hay un bloque, aquí hay un bloque. Todos los bloques tienen una h. Antes de hacer ningún límite, siempre intentaremos simplificar. Entonces me queda h más 2x partido por nada. Eso, ¿no? Porque se me va 1, se me va 1 y se me va 1. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Cuánto da ese límite? Cuando h tiende a 0. 2x. Pues acabas de ver cuánto es la derivada de x cuadrado. Pero yo no entiendo por qué elevas al cuadrado x1 más h y x1. Claro, porque tú fíjate que es f de x1 más h. ¿Qué quiere decir eso? Yo te digo f, en este caso, tú miras todo aquí, Jaime. F de 4, ¿cuánto sería? No, f de 4 según esta función. Sí. Vale. ¿Y f de 5? ¿Y f de x? ¿Y f de x más h? Porque tú depende, esa es la gracia, que depende de cada función. ¿Me explico? Tú vas a... Dime, Andrés. Sí, Jaime, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, siempre que h tiende a 0 es 1. ¿Siempre qué? Perdón. H tiende a 0 es 1. ¿Cómo es un 1? ¿Aquí dices? No, yo aquí lo que hago es... Cuando tú, h no te confundas, es como la x antigua. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Sustituir por el 0. Yo aquí lo que estaría haciendo sería esto. Si yo hago este límite bien, estaría poniendo 0 más 2x. Y esto me queda 2x. Porque ahora la x, la movida es, piensan que ahora hemos cambiado las letras. Lo que para ti antes era x tiende a, ahora es h tiende a. Y aquí la x funciona como un número. No funciona como la variable que tenías aquí hasta los límites de ahora. ¿Vale? Entonces, ¿te ha quedado eso? Esto es el equivalente, si quieres, a lo que nosotros hacíamos, podía ser esto. Por ejemplo, para que veas un ejemplo. O sea, aquí te quedaba 5, punto, se acabó. Pero claro, hemos cambiado los términos. Ya no tiende la x a nada, el que tiende es la h. ¿Vale? ¿Veis la historia? ¿Sí? El próximo día veremos por qué esos 2x con la tabla. Y ya haremos todo con la tabla. Yo en el examen no voy a pedir que me haga ningún límite con esto. Estaría guay, sería un concepto muy guay, pero en 50 minutos 60 no lo voy a pedir. Entonces, lo que os pediré es que manejéis bien la tabla, eso sí, que es lo que vamos a hacer a partir de ahora. Tabla de esas y operar, operar y operar.
¿Vale? Bueno, pues lo dejamos aquí y el próximo... En casa, porfa, decir, ¿cuándo teníais el examen de esta semana? Que no me acuerdo. ¿Jueves? ¿Puede ser? Sí, el jueves. Vale, gracias. Pues nada, pues todavía seguimos entonces, dándole caña. Venga, nos vemos entonces mañana por aquí. Venga, hasta mañana. Voy a parar.